este tema, pues voy a un profesional y le pregunto sobre esto, si no lo alcanzo a entender. Cualquiera puede hacerlo, ¿de acuerdo? Pero el ejercicio de la abogacía es algo que tiene que estudiarse. Y por ende, la abogada Alexandra Chirinos Tuesta va a conversarnos hoy desde el ángulo netamente femenino, 1, desde el ángulo netamente legal, 2, y desde lo que podría significar la sociedad en conjunto, qué es lo que está pasando. Porque para mí es más que una sorpresa, repito, que un amigo como John Lescano Ancieta esté ahora acusado de lo que está acusado. Y no es el único caso, ¿eh? Hay varios casos en el Congreso. Sí, señor. ¿Se acuerda de Mamani? ¿No se acuerda? Bueno, sí podría mencionarle varios temas que también son temas de acoso que tienen que ser pronto resueltos. Abogada Alexandra Chirinos Tuesta, bienvenida al programa, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Nuevamente gracias por la invitación y permitirme compartir contigo en este espacio. Gracias por estar acá presente. Usted representa a la juventud, abogada, y queremos ver el ángulo netamente de una persona como usted, que tiene, supongo, a raíz de estas horas pasadas, una apreciación clara en esa visión, reitero, desde el ángulo primeramente mujer, por lo que viene pasando, no en la esquina, en el barrio, en el pueblo joven, en la barriada, no, en la máxima esfera, es el primer poder de Estado que se llama el Poder Legislativo, con algunos, y dentro de ellos unos que se suponía tenía mucho trabajo de fiscalización, se anunciaba de repente como un candidato presidencial, pero que resulta, parece, una escopeta de doble cañón o situaciones amorales que definitivamente no se pueden permitir. ¿Cuál es la visión y qué es lo que sabe y hay que decir a la comunidad, mi querida abogada? Claro, es lamentable y más aún en este entorno donde todo está digitalizado, donde una captura de pantalla, un celular, un mensaje de texto, un WhatsApp, es fácil de difundir. También genera un poco de suspicacia pensar si alguien con tanta experiencia política pudiera sobreexponerse de esa manera quizás. Pero el Poder Judicial, el aparato fiscalizador o los entes encargados de hacer la fiscalización oportuna tienen que ser bastante minuciosos para proteger a la víctima o supuesta víctima hasta que se demuestre lo contrario, y en este caso también para llevar un proceso bastante justo, equilibrado respecto al político en mención, ¿no? Muy bien, pero habría que decir en todo caso qué pasó, como bien lo acaba usted de decir, abogada Alexandra Chirinos, un hombre de experiencia con tantos años en el Parlamento, metidos en una situación de, discúlpeme usted, ingenuidad política le podemos llamar. No, es que yo no fui, que mi seguridad, X o Y razones, que mi teléfono yo le doy, que no tengo clave porque no oculto nada. Disculpe, o sea, si su teléfono, digo yo, corríjame si estoy equivocado en la visión desde la parte como persona del derecho y como dama. Yo en todo caso podría pensar que si habría utilizado, de repente sin su consentimiento, tomando a la par el señor Lescano, otro su teléfono para hacer ese tipo de cosas, no él, digo, otros también hubieran podido utilizar su teléfono para otro tipo de delitos mucho mayores, ¿o me equivoco, mi querida? Claro, suena poco creíble la justificación que él está dando. Me tomaron el celular, me hicieron... Estamos hablando de una persona que ejerce cierto poder político. Tener un aparato en su representación como lo es el celular y dejar que otros lo manipulen a diestra y siniestra parece bastante tonto, bastante infantil. Asume que cualquier persona pudiera coger el celular y mandar el mensaje que se le antojara, y no necesariamente en contenido sexual, sino en contenido político y cualquiera que fuera, ¿no? Pero él aduce de que su seguridad, ¿usted qué piensa? Bueno, en este caso los policías que estaban de turno ya se han manifestado y han dicho que en ningún momento han manipulado mensajes de textos o WhatsApp, que sí por A o B le contestaban una que otra llamada, es la declaración que ellos han dado. Entonces creo que va quedando un poquito más en vacío las excusas que está dando para asumir la responsabilidad de que en algún momento hubiese tenido, ¿no? Ahora no con ánimo de hacer de abogado del diablo un amigo, porque ya he dicho en claro, yo soy amigo del señor Alejandro Ancieta, soy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad. Y acá tiene que primar la verdad. Y ha dicho que de encontrarse responsabilidad, que el señor se siente que cualquiera de los acusados se responda a la justicia. Si se encuentra el delito, señor, que se le sancione con todo el peso de la ley, más todavía siendo un padre de la patria, definitivamente. Pero tengo que, repito, hacer de alguna manera esgrimir los argumentos que él está esgrimiendo. Segundo punto que esgrime, no, es una venganza política porque ustedes saben que yo he sido duro con los fujimoristas y los apristas, y acá habría una mafia fujiaprista que está haciéndome esta situación. ¿Le creemos? La magia fujiaprista lo obligó a mandar el supuesto mensaje, no lo creo. El contenido de repente, cómo está siendo difundido, posiblemente. Si hay una prueba o hay de dónde cogerse para molestar a alguien, seguramente política lo harán. Pero el tema de fondo, independientemente si es que hay o no hay acoso político, es que hay un aparente acoso sexual. Y eso sí tiene que ser bastante verificado. Ahora, él dice, bueno, ha sido conversaciones de adultos, en un instante negó, ¿no? Pero dice, ha sido conversaciones de adultos, y al final de cuentas yo he pedido disculpas, o en todo caso porque se supone no había pasado, no había enviado los respectivos reclamos que le había hecho Lama al día siguiente. No dejé mi teléfono, estaba en una reunión y cosas por el estilo.
pero ha habido conversaciones de adultos. Eso, disculpen, solamente sacando esa palabrita, adultos, lleva a un contexto, a un representante de la patria, que es un congresista, a tener supuestamente, y digo, así sean consentidos, ¿de acuerdo?, ese tipo de conversaciones con una persona que no es su esposa. Disculpe, ¿me podría darse eso, mi querido? No, definitivamente no. Acá estamos hablando de una transversación de algunos conceptos. Por ejemplo, antes de septiembre del año pasado, que se promulgara el decreto legislativo que amplía ciertos delitos de tipo acoso, acoso sexual, hostigamiento sexual, que los incorpora al Código Penal, había cierta discusión, duda de qué era exactamente acoso, ¿no? Y claro, para quienes usualmente suelen cometer este tipo de acciones, que son los varones, el acoso era, no, pero fue un piropo, no, pero es una conversación de adultos, no, pero es un pequeño mensajito subliminal y cosas como es. Pero claro, preguntarle a quien agrede es como preguntarle a un delincuente, tú sanciónate en caso tú robes, ¿verdad? Tú eres delincuente y va a decir, no, yo no. Claro, soy. yo no soy, apenas si la jaloneé, o sea, ni siquiera la golpeé. Minimizando o tratando de minimizar. Exactamente, entonces a partir del decreto legislativo 1410 de septiembre del 2018 se incorporan estos conceptos y son bastante claros, los define. Y respecto al acoso sexual, manifiestan claramente que es cualquier tipo de insinuación, mensaje, llamada, sin consentimiento, pero que ponga en incomodidad a la persona. Ahora, no entiendo porque los mensajes dicen, ¿no? Por ejemplo, a ver, muéstramela, ¿no? Refiriéndose a ciertas partes del cuerpo de la dama, especialmente los pechos. Después, en otro momento determinado, dice, estás desnudita. Por favor, eso es altísimo contenido sexual. Eso no lo puede jamás quitar nadie. Él, por supuesto, repito, niega este tipo de cosas, ¿no? Ayer había inclusive una entrevista que tuvo que cortarse, se retiró, en fin, una serie de cosas. La situación es, ¿qué hacemos con una persona que tanto, usted debe saber, ha reclamado, ha luchado, ha dicho, eso no se lo podemos negar, contra la corrupción? Es verdad, se ha atacado brutalmente, se ha dicho las cosas por su nombre, pero por el otro lado de la moneda está demostrando lo que demuestra. ¿Qué hacemos ante esa situación del primer poder de Estado que nos integra, mi querida doctora? Yo creo que para hacer un poquito de memoria, el referéndum nos mostró nuevamente cuán desacreditado está nuestro poder legislativo. Urge necesariamente una limpieza, una reestructuración. Eso es importante. Hay atisbos de querer mejorar la gestión. Se siente de repente mayor rigurosidad en investigaciones. Esperemos que ese sea el caso, donde se pueda manejar con pinzas el tema del acoso o no, y más aún de la congruencia que deberían tener nuestros políticos a nivel nacional, ¿no? Ya sea en escala regional, local y más aún en la nacional. Pero si partimos de esa premisa, también siento, no sé por qué, de repente puedo estar equivocado, de que poco he escuchado en estos días levantar un poco la voz al grupo femenino, diversos colectivos que tienen, diciendo qué pasó. Y repito qué pasó porque es un parlamentario que se suponía se estaba avisorando una candidatura presidencial. ¿Qué ha pasado? ¿Tienen preparados, de acuerdo a que usted puede enterarse, algún tipo de marcha, manifestación, protesta, sin necesidad de salir a recorrer las calles, en la pérgola, de aquí, de allá, en la plazuela, en el Parque Industrial, no sé, algún tipo de manifestación pidiendo, sobre todo, que esto termine, ya no solamente en la comunidad, en colectivo general, sino en la alta esfera de gobierno en el primer poder del Estado? ¿Qué cosas sabe de ello? Bueno, a través de redes sociales se ha visto los Twitter que han sido bastante graciosos, pero con mucho sentido real, en crítica completa al congresista Lescano. Y yo creo que la mayor o la mejor manera de visibilizarse va a ser este 8 de marzo, para volverle a recordar a la esfera política que todavía hay mucho trabajo por hacer, que algo no está funcionando, porque los feminicidios, el acoso callejero, pese a existir norma, sigue existiendo. Entonces las mujeres una a una siguen siendo violentadas en cualquiera de sus formas, incluso hasta en el chantaje sexual o con mensajes. Hay una intimidación que ha limitado a muchas mujeres a denunciar, y es porque seguramente no todavía se termina de sentir ese respaldo por parte de las autoridades para sentir la protección que amerita una denuncia como esa, ¿no? Pero yo me quedo espantado, le cuento, mi querida abogada, porque la persona que denuncia es una persona que es precisamente comunicadora, periodista, lo que fuera, comunicadora, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo entender que una comunicadora no sabe los pasos a seguir. Es cierto de repente que ante esa situación una persona seguramente se queda, pues, ¿y ahora qué hago? No, esta persona tiene mucho poder, es muy conocido, me van a creer, sabe Dios qué va a pasar, la vergüenza para ella y para la familia de lo que le va a originar. Pero acá siento que hasta la esposa está siendo de repente aquella que defiende algo con el derecho que le asiste a hacerlo, que tiene ya bastante tela de juicio. No estamos diciendo que sea cierto o no,
tela de juicio, o sea, que tiene que ponerse y someterse a la investigación. En todo caso, yo digo, es posible que la mujer, a pesar de ser profesional, conocer los temas, manejar los aspectos periodísticos, en ese tipo de personas ocurre eso. En la mayoría de personas, mujeres, Dios mío, ¿qué ocurrirá, mi querida doctora? Totalmente posible. Vamos a poner un ejemplo. Te roban el celular y cuando cuentas tú tu anécdota, oye, me robaron el celular, ¿denunciaste? No, entonces no te creo. Y eso que estamos hablando de un objeto ajeno a ti. Te pasa algo íntimo, personalísimo, con tu cuerpo, con tu identidad sexual, con tu naturaleza de mujer en este caso, y lo van a poner en tela de juicio en redes sociales, van a poner en tela de juicio tu dignidad, tu capacidad, incluso, oye, eres profesional y no pudiste denunciar. Definitivamente pasa y nos pasa a diario, me ha pasado a mí incluso en la calle. ¿Qué pasa? Saber que yo puedo denunciar a un conductor malcriado, a un cobrador de combi, a un mototaxista, muchas veces no lo hago. Y es más, me ha llegado a pasar que uno dice, o sea, yo no estoy ni mal vestida, no provoco, no insinúo, a cuestionarme como si yo tuviera la culpa. Y nos pasa a miles de mujeres. Si tenemos una sociedad que no entiende, en todo caso, el rol de las personas y especialmente respecto a la mujer, esa es la verdad. Exacto, todavía se nos sigue culpando, se nos sigue juzgando, como si las mujeres fueran responsables. Yo lo comparo mucho con el tema de la delincuencia. No te vistas así porque te puede faltar el respeto. Entonces, a las personas que se compran sus cosas para poder usarlas, no salgas con ese reloj porque te pueden robar. No uses esa corbata porque te la pueden quitar. No uses ese celular. Entonces, tendríamos nosotros que estar viendo a la víctima para protegerla en lugar de estar sancionándola por usar tal o cual cosa, ¿no? Ahora, los victimarios se sienten muchas veces un tanto protegidos porque la sociedad se ríe, en el caso de los varones, ríe de ese tipo de bromas que definitivamente no son bromas y que ahora los artículos respectivos con las modificatorias en el primer año pasado dictaminan con claridad que eso tiene sentencia y por ende cárcel. Exacto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso del acoso es de 1 a 4 años y si tiene ciertos agravantes como por ejemplo una situación de dependencia o ser expareja si son menores de edad, adultos mayores o con discapacidad podría incrementar de 4 a 7 años. Entonces esa ya es efectiva, definitivamente, ¿no? Ahora, mucha gente no sabe de eso y sobre todo habría que hacer un trabajo, discúlpenme, pero llegar a ese extremo ya es necesario hacer un trabajo más de campo. Me parece que algo está faltando en los planteles educativos, digo yo, de nivel secundario. ¿Me equivoco en mi visión? No, definitivamente yo también opino lo mismo. Falta mucho trabajo de sensibilización respecto a la gran mayoría de problemas sociales. El tema de inseguridad ciudadana, de violencia contra la mujer o de acoso necesita que la población se sensibilice, se identifique, para así poder evitar esa suerte de crítica, de acoso también a través de redes sociales a la víctima, ¿no? De culparla. Por ejemplo, yo mucho voy a recordar el caso lamentable de una mujer que fue agredida en época de censo, ¿no? Sí, ocurrió en Lima, que la agredieron sexualmente. Exacto, agredida sexualmente. Violaron. Exacto, y los comentarios en redes sociales eran atroces, eran de mujeres y varones. Decían que ella se había prestado y la había provocado. Que ella se había insinuado, pues que por qué no gritó, que si le gustó, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hay una indolencia respecto al daño que otra persona puede pasar. Muy mal está eso. ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo trabajo de sensibilización. Definitivamente, se tiene que reestructurar en la mente de las personas y devolverle a la gente la sensibilidad que necesita para poder entender estos casos que parten mucho de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Muy bien, yo tengo que decirlo con claridad, a partir de ahora vamos a invitar también más espacio a la juventud, tenemos amplitud ya de espacios en radio y televisión exitosa, le estaremos invitando en diversos horarios a la abogada Alexandra Chirinos Tuesta, que nos demuestra, atención, no solamente la capacidad de una persona joven, sino la capacidad intelectual para desarrollar temas y dentro de esto defender el derecho que a ella le escupe. ¿Cuál es? Entender la comunidad, especialmente mi congéneres los varones, que ellas no son nuestra propiedad, que a ellas no lo podemos utilizar como objetos sexuales, que a ellas tenemos que respetarlas y por ende nos respetaremos nosotros. Tenemos que cambiar ese chip desgraciado del machismo que todavía persiste en esta sociedad. Y para ello, no solamente los periodistas que tenemos que abonar en ese tema, serán los propios jóvenes, en este caso la joven abogada Alexandra Chirinos Tuesta, quien tendremos seguramente una oportunidad de conversar no solamente este tema, sino de otros temas también. Gracias por estar en el programa, abogada. Gracias a ti por la invitación. No, gracias por estar aquí respondiendo a la comunicación y por supuesto dando la voz, lógicamente, desde el punto de vista de la juventud. 8 de la mañana y 31 minutos, a la hora en punto. Paréntesis inmediato. Siga con nosotros en las plataformas de radio y televisión exitosa.